Continuamos acá en Soluciones conversando con los doctores ginecobstetra Pablo Galíndez y José Antonio Lanz sobre el tema de la histerectomía. Había quedado justamente un tema al aire que eran los prolapsos, una de las causas o donde se indica una histerectomía, doctor Lanz. Ciertamente, la histerectomía vaginal fue creada para la cura del prolapso vaginal del útero, el histerocele. Sin embargo, el gran reto actual es poder realizar una histerectomía vaginal en un útero no prolapsado, es decir, en un útero que tenga una miomatosis uterina o en un útero que tenga una poliposis endometrial, por ejemplo. Eso representa un reto, pero se puede realizar teniendo muchísimas ventajas. Por ejemplo, una de ellas es el no tener la cicatriz abdominal. Sin embargo, no solamente se realiza una histerectomía vaginal en caso de un prolapso, y hay muchísimas otras causas de histerectomía que pueden llevar a una paciente a una histerectomía. Y allí tenemos que hablar también de las causas obstétricas. Hay pacientes que luego del parto pueden desarrollar una atonía uterina que hace imposible la contracción del útero, llevando esto a una gran cantidad de sangrado y el paciente tenga que terminar en una histerectomía. Igualmente laceraciones durante el parto, acretismo placentario. La placenta tiene una implantación muy superficial en el útero y si esa implantación de la placenta se profundiza e involucra, digamos, la pared muscular del útero, no hay forma de sacarla y habrá la necesidad de realizar una histerectomía. ¿En qué otros casos puede ser indicada una histerectomía? Sí, fíjate que como bien el doctor estuvo hablando de las causas obstétricas, podemos conversar también de las causas ginecológicas. En las causas ginecológicas podemos dividirlas en las que se presentan en el cuerpo del útero, como son la presencia de los miomas, las que están en la cavidad endometrial, como son las poliposis endometriales sintomáticas, y las que se encuentran en el cuello uterino, que pueden ser las mismas poliposis cervicales, o la presencia de cáncer de cuello uterino, que serían ya las patologías oncológicas. También cuando existe, por ejemplo, cáncer de cuello uterino, cáncer de ovario, está indicada la realización de la histerectomía. Me voy a detener en el tema de las causas oncológicas, por ejemplo, el cáncer uterino. ¿No en todos los casos se recomienda una histerectomía o sí? Indudablemente que no, precisamente nosotros hacemos la citología, valga el momento para recordarle la necesidad de hacerse el chequeo anual, que con un simple examen, que es el Papa Nicolau, que es la citología del cuello uterino. Se hace la toma de la muestra de allí, de la unión escamocolumnar, justamente en la entradita del cuello del útero, se pone una laminita y eso el patólogo lo ve en el microscopio y él puede detectar allí cambios en la célula, que esos cambios son los que se llaman premalignos, que son cambios que ocurren en la célula que pueden llevar a la mujer a desarrollar un cáncer de cuello uterino. Y el tratamiento es allí mismo en el consultorio, que puede ser desde aplicación de unas sustancias allí en el cuello, de hacer una electrofulguración o quemado en esa zona, tomar biopsias, etcétera, y la paciente queda totalmente curada de eso que posiblemente la pudiera llevar a desarrollar un cáncer de cuello uterino. Entonces, es sumamente importante hacerse la citología para detectar prematuramente lo que pudiera ser un cáncer de cuello uterino en el futuro. Sí, yo quería resaltar también la idea de tener en cuenta en el diagnóstico la utilización de una colposcopia. La colposcopia es un sistema de aumento que nos va a aumentar por 10. Es tener un microscopio en el cuello uterino y poder observar una lesión antes de que sea un cáncer. Además del cáncer de cuello uterino, también tenemos que tomar en cuenta el cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es propio de las mujeres menopáusicas. El cáncer de endometrio es un cáncer que ocurre en el endometrio, que es la parte interna del útero, y que tenemos un axioma médico, que todo sangrado posmenopáusico es un cáncer de endometrio hasta que no se demuestre lo contrario. La mayoría de los sangrados posmenopáusicos no son cáncer de endometrio, pero si partimos de esa premisa no se nos va a escapar ninguno. Es importante en el control ginecológico la realización en las mujeres menopáusicas de un eco transvaginal, porque hay un acuerdo mundial, está estudiado, que las pacientes que tienen un endometrio con un grosor mayor de 4 milímetros, con mucha frecuencia habrá necesidad de realizarle una biopsia de endometrio,
porque posiblemente puedan tener algo relacionado con un cáncer de endometrio. ¿En qué edades, doctor, es recomendable realizar o es, digamos, más común realizar una mujer una histerectomía? Fíjate que existen estudios donde el 84% de las mujeres se les ha practicado la histerectomía entre los 40 y los 52 años, más el 97% de todas ellas están entre los 40 y entre los 30 y los 52 años. Esas son las edades en las que más se realizan este procedimiento. Siendo la causa más frecuente de histerectomía la miomatosis uterina, sabemos que la miomatosis uterina es una entidad que se presenta en la edad reproductiva de la mujer. Es decir, nosotros no vamos a encontrar una miomatosis uterina en una niña y no vamos a encontrar una miomatosis uterina en una mujer menopáusica a menos que esa miomatosis siempre haya estado allí. Es decir, no conseguimos una miomatosis de novo, de nueva formación. Es por eso que las causas más frecuentes, siendo la miomatosis uterina en edad reproductiva, alrededor de los 40 años. ¿Qué pasa si a una mujer en edad reproductiva se le debe aplicar o se le debe realizar una histerectomía y pues se encuentran en una edad en la que son fértiles, podrían estar en edad fértil? ¿Qué pasa en esos casos? Indudablemente que al hacer la histerectomía ya no hay posibilidades de embarazo. Pero ¿hay manera, doctor, que se preserven, por ejemplo, los ovarios, el cuello uterino? Indudablemente que pueda esa si persona no existe ninguna patología, ningún problema con los ovarios no deben ser dejados y a extraer solamente el útero, si es el que tiene el problema. Sí. ¿No? Si estamos enfrente a un cáncer de cuello uterino, pues el tratamiento posiblemente va a ser la histerectomía. Pero si estamos enfrente a una poliposis endometrial, el tratamiento puede ser una polipectomía, que es sacar ese pólipo. Y si estamos enfrente a una miomatosis uterina y el paciente desea fertilidad, en la medida de lo posible debemos de tratar de realizar una miomectomía, que es la extirpación solamente del mioma. Ojo, el paciente tiene que saber que a pesar de que va a una mesa operatoria para una miomectomía, esa intervención puede terminar en una histerectomía. De tal manera que el paciente debe de conocer los riesgos, lo ideal es tener un consentimiento informado o en todo caso informarle a la paciente de que eso pudiera pasar. ¿Por qué puede pasar, doctor? Que termine en una histerectomía. Pues porque el sangrado sea muy abundante, que ponga en peligro la vida de la paciente y tengas la necesidad de hacer una histerectomía. ¿Qué cambios hormonales puede experimentar una mujer luego de hacerse algún tipo de histerectomía? Sí, fíjate que si se preservan los ovarios, la función hormonal queda conservada. La mujer tiene su ciclo ovárico normal. Lo único es que no va a menstruar. ¿Por qué no menstrua? Porque el útero, que se prepara todos los meses para el embarazo, si existe la fecundación del óvulo por el espermatozoide, el útero se prepara todos los meses para que ese óvulo fertilizado se implante en la cavidad uterina. Si no se implanta, descama el endometrio y eso es lo que es la menstruación. Al quitar el útero, estás quitando toda ese endometrio con todo el cuerpo uterino. No va a haber menstruación, pero sí va a haber un ciclo hormonal en la mujer. No va a necesitar hormonas de reemplazo. Doctor, tú comentabas, disculpa, en casos de mujeres embarazadas, mujeres que desean embarazo, que están en edad fértil, desean embarazo y van a ser sometidas a una histerectomía. Si es irreversible, es decir, si la paciente termina en una histerectomía, hay una buena noticia, que es que esta paciente puede lograr sus embarazos a través de una técnica que es un útero subrogado, es decir, ella conservando sus óvulos, esos óvulos pueden ser extraídos, pueden ser fertilizados con el semen de su pareja y pueden ser implantados ese embrión en otro útero. La mala noticia es que es un procedimiento costoso en gran medida y no es fácil conseguir un útero prestado. Digamos, en Venezuela digamos que no es tan común. En Venezuela no hay legislación en cuanto a eso, estamos más que en pañales. Exacto. Y tenemos una tarea pendiente que hacer en ese sentido. ¿Qué se puede hacer en ese sentido, aprovechando que tocó el tema, doctor?
Primero deberíamos de tener una legislación clara. Es igual que el aborto. Nosotros necesitamos una legislación clara en cuanto al aborto. Por suerte, en cuanto al aborto, ya tenemos pocas pacientes que acuden a los centros hospitalarios o privados con un gancho de ropa, por ejemplo, introducido en el útero para producir un aborto. Ahora hay técnicas más sofisticadas, pero los abortos sépticos, que era una complicación del aborto mal practicado, era una consecuencia igualmente que llevaba al paciente a una histerectomía. En cuanto a la paciente que desea fertilidad, pues tratar en la medida de lo posible de conservar el útero, pero realmente hay situaciones en las cuales es imposible conservar el útero. Doctor, hablábamos del tema justamente de los ovarios. Me quedaba una duda en el caso que a las mujeres se le extraigan los ovarios. ¿Deben a lo mejor sustituir esto por algún medicamento en específico? ¿Qué deben hacer? Sí, existen medicamentos que es la llamada terapia de reemplazo hormonal, que es el suministro de estrógenos y progesterona para evitar las consecuencias de la ausencia de estas hormonas. Está totalmente indicado en unas pacientes jóvenes que se les realicen las oforectomías, que se les extraigan los ovarios, darles esa terapia de reemplazo hormonal. Tenemos que hacer otra pausa acá en Soluciones, ya regresamos con mucho más. Recuerden que su participación para nosotros es muy importante y por eso tienen a su disposición nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Útero. Ya regresamos.